Nuevamente, el tema que les traigo hoy día, gracias, muy amable, es en relación a MM, ¿no? ¿Qué es MM? ¿Cómo nosotros clasificamos mieloma múltiple? Obviamente, esta está ligada hacia un único componente que es el plasmocito, ¿no? Estoy abriendo paralelo a lo que estamos conversando, la presentación. Voy a dar un preámbulo en todo caso. Hablar de MM hoy en día, la literatura dice, ¿no? Que está ligado a los pacientes varones mayores de 65 años, pero también, pasados los años, lamentablemente afecta hoy en día y a pacientes jóvenes, y cada vez va cobrando mayor importancia. Se sabe que mieloma múltiple, su principal célula que va a estar inmersa a la clonación es el plasmocito. El plasmocito se encuentra dentro de la línea linfoide. No me permite descargar un segundo. Ah, ok, aquí está. Ujú. Muy bien, les voy a compartir mi pantalla. Muy bien, entonces, antes de hablar sobre sobre el mieloma múltiple propiamente dicho, vamos a tocar un poquitito sobre el tema de las gamapatías monoclonales. Estas incluyen un grupo de enfermedades caracterizadas por la proliferación clonal de lo que habíamos hablado, ¿no? Las células plasmáticas, que producen un único tipo de cadena ligera o pesada y que obviamente, aquí permítanme compartir la pantalla. ¿Me confirma la visualización de la pantalla por el chat? Sí, ok, ya, listo. Y se visualiza. Ok, gracias, muy amable. Hablar de gamapatías monoclonales tiene que ver definitivamente, ¿no? Con la producción de estas células plasmáticas neoplásicas que producen un tipo de inmunoglobulina específico. Dentro de todas ellas se clasifican las cadenas pesadas y o ligeras, como por ejemplo la inmunoglobulina A con la capa, la inmunoglobulina G con la lambda. También tenemos las cadenas ligeras capa. Eh, no se producen cantidades suficientes de otras inmunoglobulinas normales dentro de estas gamapatías monoclonales. Las inmunoglobulinas anormales en exceso interfieren obviamente en diversas propiedades de la sangre. En lo normal, el normal funcionamiento de los riñones y favorece el desarrollo de las infecciones. Para conocer la estructura de cada una de estas, se sabe que la inmunoglobulina M es una de las más grandes dentro de su estructura. Luego le sigue la inmunoglobulina A, mientras que la inmunoglobulina G, E y D mantienen una estructura muy similar.
Hablar de mieloma múltiple es hablar de estas células plasmáticas cuando se van a mutar. Obviamente se da dentro de la médula ósea. Estas células pertenecen a la línea linfoide, son precursores de los linfocitos B. Su estructura es unicelular, tiene un solo núcleo, un citoplasma bastante amplio y lo característico para estas células es el núcleo excéntrico, el núcleo completamente ladeado. Eso es lo que le caracteriza. Pero ¿qué pasa cuando estas células se mutan dentro de la médula ósea? Lo que va a pasar es que se van a formar estos plasmocitomas, son células anormales. Ojo, vemos que la estructura se mantiene. ¿En qué sentido? El núcleo sigue siendo excéntrico, el citoplasma amplio. Lo que va a pasar es que van a ser células gigantes. Dentro del núcleo se van a desarrollar vacuolas y nucleolos, que no los tiene de manera normal, ¿no? Entonces, esta es la principal célula que se muta para el desarrollo de MM. Bien, dentro de las gamapatías monoclonales se clasifica en gamapatía monoclonal de significado incierto, en mieloma múltiple, que es el tema que vamos a tocar, en la macroglobulinemia de Waldenström, las enfermedades de las cadenas pesadas y amiloidosis primaria. Dentro de todas estas, hoy la tarea principal es abordar MM. ¿Cómo se define? Y aquí ya vamos entrando a lo que viene la evaluación, ¿no? Por eso, mucha atención. Se dice que es la proliferación clonal de las células plasmáticas malignas. ¿Qué es lo que van a segregar? Produciéndose esto en demasía, proliferando toda la médula ósea, destruyendo todo lo que está a su alrededor. Es decir, parte de la línea linfoide, toda la línea mieloide, donde están los eritroblastos, los megacariocitos y los mieloblastos. Por eso se caracteriza con la caída de las tres series. La producción en demasía de estas proteínas monoclonales, lo que va a ocasionar las lesiones osteolíticas. ¿Por qué? Porque estas proteínas monoclonales interfieren en la formación de los osteoclastos, formándose a osteoblastos, haciendo de que el calcio, en vez de que se fije en los huesos, se vayan a la sangre. Y esa es otra característica en MM, las hipercalcemias. Entonces, en consecuencia, estas lesiones osteolíticas también se llaman sacabocados, son patognomónicos para MM. Cuando veamos las imágenes en las radiografías que les tengo listo, entenderán que ver esas imágenes es ver MM. En consecuencia, a raíz de la superproducción de estas proteínas monoclonales, vamos a tener la enfermedad renal. Va a afectar, claro. ¿Por qué? Porque estas proteínas se van a filtrar mediante el riñón, mediante los túbulos. Y en conjunto, todo ello, estamos hablando de una neoplasia hematológica, produce una inmunodeficiencia. Un poquito de epidemiología, y esto es fundamental, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos sospechar que estamos frente a un paciente MM? Primero, que es la gamapatía monoclonal maligna más frecuente, constituye el 1% de todas las neoplasias en la raza blanca y el 10% de todas las enfermedades hematológicas malignas. Se presenta más en raza negra que en raza blanca en una proporción de 2:1. La incidencia anual es de 4.7 por cada 100.000 habitantes en el hombre y 3.2 en mujeres. La edad promedio, es decir, si me llega un paciente por encima de los 65 años y este paciente es varón con un solo síntoma que es el dolor óseo, entonces tenemos esta epidemiología que nos respalda fuertemente que estemos frente a un MM. Es muy raro, ¿no? Antes de los 40 años. En el Hipólito Unano, el paciente más joven que hemos detectado MM tenía 29 años. Digo tenía porque falleció.
Sabemos que esta enfermedad no tiene cura. Se puede dar calidad de vida, se puede alargar el tiempo, pero no tiene cura. Entonces, mieloma múltiple afecta, ya hemos dicho, a las células plasmáticas, ¿no? Un tipo de glóbulo blanco que se localiza preferentemente en la médula ósea. Jamás, de los jamases, esta célula va a salir a la periferia. Pertenece estrictamente a la médula ósea. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Si bien es cierto, ¿no? Uno quiere buscar la etiología, la causa, no hay, desconocida, pero se postulan muchos factores. La primera es la estimulación inmunitaria crónica, los trastornos autoinmunes, la exposición a la radiación ionizante. Y aquí me detengo un poco porque dentro de todos los factores de riesgo, esta es la que ha cobrado mayor significancia. Y ustedes dirán, ¿no? Pero ¿dónde encontramos radiación iónica? La radiación iónica tiene que ver algo que sí está ligado a nosotros, es, por ejemplo, el servicio de radiología. No solamente es rayos X, no solamente son las resonancias magnéticas, las tomografías, todo lo que tenga que ver con radiología emite radiación iónica. Y ese grupo poblacional, esos trabajadores, tanto técnicos, tecnólogos, médicos especialistas, están inmersos a esta exposición. Tanto así, yo no sé si ustedes se habrán percatado, ellos usan un chip en el bolsillo superior izquierdo donde se contabiliza la magnitud de la radiación, se les hace periódicamente hemogramas y si es que se confirma la caída de las tres series, estamos hablando, ¿no? De una leucopenia leve, una anemia leve, una plaquetopenia leve, es decir, las tres series salen del área de proceso para evitar que esto prosiga. Eso es en el caso de radiología. Vamos un poquito más allá. Vamos al área de una planta nuclear. Tenemos una planta nuclear a nivel de Lima, Perú, por supuesto. Se encuentra en la ciudad de Naranjal, en Lima. Y las personas que trabajan en esta planta nuclear tienen, lamentablemente, esta conexión con la radiación ionizante. Otros grupos, la Marina, por ejemplo, con los radares, todo lo que tenga que ver con antenas, ¿no? De gran alcance. Tenemos la radiación iónica. Lo que pasó, por ejemplo, con el terremoto de Japón, la ciudad de Fukushima, semejante planta nuclear en Fukushima. Toda la gente que estuvo inmersa, porque explotó todo, y la gente que ingresaron a apagar los reactores, a los pocos meses desarrollaron MM y fallecieron, porque estamos hablando de una radiación iónica masiva, ¿no? Etcétera, etcétera. Otra exposición que tiene que ver con la ocupación son los plaguicidas y herbicidas. Y ustedes dirán, pero ¿qué tipo de pacientes vamos a tener en relación a esta? Todos los campesinos que cultivan hectáreas y hectáreas de plantas, ¿no? Y que tienen el uso de estos plaguicidas herbicidas. Hay un estudio que indica que vienen estas sustancias del norte, estamos hablando de Ecuador específicamente, con alto grado de toxicidad. Y todo lo que crece en el norte, tengo dos ejemplos grandes, que es el melón y la piña, vienen cargadísimos, ¿no? De estos componentes. Eso es un punto aparte, pero las personas que están en contacto, o sea, fumigan, sin usar una indumentaria de protección, sin mascarillas especiales, al cuerpo limpio, o sea, las manos limpias, sin ninguna protección, no requieren de muchos años para desarrollar MM, ¿no? Entonces, son postulados que hemos encontrado cierta conexión, eh, ciertos factores de riesgo que están ligados al desarrollo del MM. También dentro de estos plaguicidas herbicidas se hablan del benceno. ¿El benceno dónde se encuentra? Fácil, ¿no? En las personas que pintan, los pintores de edificios, casas.
Sin ir muy lejos, nuestro paciente de 29 años trabajaba en Miraflores haciendo grafitis con pinturas de aerosol. Tenía 5 años, hermosas obras de arte, ¿no? Con estas pinturas de aerosol en cartulina. Entonces, no solamente era la inhalación vía respiratoria de estos aerosoles, sino también la absorción a nivel de piel. ¿Y qué es lo que estaba absorbiendo? Pues el benceno. Lo otro que también tiene relación es la exposición al agente naranja durante la guerra de Vietnam. Usaron estos agentes naranjas, algo como el plaguicida, durante esta guerra y el porcentaje mayor de estos soldados de Vietnam que estuvieron inmersos desarrollaron MM, ¿no? Ok, ¿cuál es la patogenia en relación a MM? Obviamente, hablamos de que es una enfermedad de larga data, no es algo que se dé de la noche a la mañana, ¿no? Si nos enfocamos en MM, podemos encontrar MM intramedular y extramedular. Para hablar de oncohematología, pues es intramedular, ¿no? Hay translocación secundarias, definitivamente. La activación de la mutación oncogénica tiene que ver con el RAS y el FGRF3. Es decir, la mutación oncogénica es delimitada. Entonces, hay una reabsorción ósea, por eso vamos a desarrollar estos sacabocados, ¿no? Vamos a desarrollar estas lesiones osteolíticas. Enfocándonos en MM, hablamos de la liberación de estos productos de las células de mieloma. En primera instancia, las proteínas M, un 60% de los casos van a ser de tipo IgG, de acuerdo a nuestra población. Se liberan, obviamente, las cadenas ligeras libres. Vamos a tener la proteinuria de Benson-Jones y esto produce el daño renal por la filtración de esta proteinuria. Vamos a tener el factor activado de los osteoclastos, que justamente les comenté, que son los que van a destruir la parte ósea y van a hacer de que el calcio se libere hacia la sangre, produciendo hipercalcemias, y también la liberación de las interleuquinas 1, 2 y el factor de necrosis tumoral. En relación a lo que produce estos plasmocitomas, todo lo que libera. A nivel de la hematopoiesis, habiendo una proliferación, habiendo una invasión de estos plasmocitomas, obviamente la hematopoiesis se va a ver alterada. Habíamos dicho, ¿no? La caída de las 3 series. Vamos a tener este desplazamiento del tejido hematopoyético de la médula ósea, por ende va a progresar a una neutropenia, a una anemia y a una trombocitopenia. Claro, ¿de qué se alimentan pues estos plasmocitomas? De todo lo que lo rodea dentro de la hematopoiesis. Vamos a tener la alteración en la producción de anticuerpos. Estas van a favorecer la aparición de infecciones. Todo paciente que tiene neoplasia se dice pues que está inmunodeprimido y está abierto a cualquier tipo de infección, ya sea bacteriano, ya sea viral, ya sea componentes micóticos. Finalmente, se produce el daño tisular en áreas locales de infiltración por mieloma. Y aquí, obviamente, la columna, ¿no? La médula espinal se va a ver comprimida. Por ende, vamos a tener unas radiografías con compresión de la médula espinal. Una patogenia gráfica y toda consecuencia de la proliferación y hiperproducción de estos plasmocitomas. Habíamos dicho, ¿no? Que según la distribución MM, tenemos el IgG a la cabeza, ¿no? Porque es la que mayor presencia va a tener. También vamos a tener IgA en menos porcentaje, Benson-Jones en menos porcentaje, IgD en menos porcentaje, los no secretores mucho menos y el IgE totalmente infrecuente. Nos enfocamos en el IgG porque es la que mayor presencia va a tener y va a estar relacionada a qué?
relacionada a las cadenas capa-lambda en una relación de 2:1, más las proteínas Benson-Jones en un 50% y obviamente todo en conjunto más hipercalcemia. Cuando armo el plan de trabajo, si mi sospecha es MM, no solamente por el sexo, ya sabemos que es varón, no solamente por la edad, tercera edad, por encima de 65 años, sino que el paciente viene con una única sintomatología, que es el dolor óseo. Y ya entendemos ahora por qué se presenta con dolor óseo. Entendemos por qué estos osteoclastos están haciendo que el calcio que deba de adherirse al hueso no se va a la sangre. Tengo hipercalcemia y eso me da autoridad para hacer mi plan de trabajo. 4 cosas para empezar. Hemograma, donde voy a poder confirmar la caída de las 3 series. Radiografía, porque me permite ver esas lesiones osteolíticas donde voy a tener los sacabocados. Las proteínas Benson-Jones, porque todo hospital cuenta con las proteínas Benson-Jones y es algo muy básico, muy sencillo de dosar. Cuarto, la hipercalcemia. Voy a pedir calcio en sangre. Con esas 4 cositas tengo el inicio de toda una investigación en relación a MM para trasladarlo al hematólogo y ya para que obviamente proceda, pues, ¿no?, al aspirado de médula ósea y confirmar los plasmocitomas en médula ósea. Criterios de diagnósticos según Cayley y Gray. Tenemos varios criterios de diagnósticos. Nos vamos a enfocar, obviamente, en el mieloma activo sintomático temprano y en el mieloma activo sintomático. ¿Qué nos dice? Mayor del 60% de las células plasmáticas, ¿en dónde? En médula ósea. Vamos a tener una relación mayor de 100 de cadena ligera libre y mayor de una lesión local en la imagen de la resonancia magnética. Activo. Obviamente, hablamos presencia de la proteína M en suero, también en orina o ambos, plasmocitoma confirmado mediante biopsia o bien de las células plasmáticas clonales en la médula ósea y uno o más rasgos de Kraft, indicadores del daño a órganos o ambos. Habíamos dicho que el primer órgano por frecuencia en comprometerse es el riñón, pero luego se comprometen los demás órganos. Entonces, en relación a ello, se van a dar las manifestaciones clínicas, ¿no? Ojo, hay 3 estadios que los vamos a ver, ¿no? Estadio 1, 2 y 3. Según el mecanismo patogénico, si tenemos una producción de factor activador de estos osteoclastos, ¿cuál es la consecuencia? Destrucción ósea. ¿Por qué? Porque el calcio se va a la sangre y vamos a encontrar una hipercalcemia. ¿Qué síntomas? El más importante, por el cual el paciente va a llegar a nosotros. Dolor óseo, óseo, dolor óseo. Y uno a veces comete el error. ¿Saben qué? Cuando piensan de que, tercera edad, duelen los huesos, sí, una simple osteoporosis, artritis, ¿no? Y le dan analgésico. Al darle analgésico sin hacer una investigación, pensando en MM, lo que hacemos es acelerar su proceso de MM. Así es que seamos cautos, pacientes tercera edad, hombre y mujer, en especial varones, por el tema ocupacional, porque está más en contacto con algo que conlleva a MM. Si hay dolor óseo, permítanse examinar, porque el paciente no se va a tocar articulaciones, literalmente se va a tocar la parte ósea, húmero, fémur, cráneo, generalizado, ¿ya? Van a presentar anorexia, náuseas, vómito, constipación, obnubilación. Y cuando estos casos de MM son avanzados, muchas veces podemos encontrarlos con fracturas patológicas.
Seguimos. Mecanismo patogénico, pero ya a nivel de la médula ósea. Obviamente, hablamos del exceso de células plasmáticas, proliferación de ellas en la médula ósea. Habíamos dicho, ¿no? De que las tres series van a caer. Vamos a tener anemias, neutropenias, trombocitopenias. ¿Qué me produce la anemia? Me produce obviamente astenia, palpitaciones, debilidad, acúfenos, vértigo. ¿Y cómo lo voy a visualizar? Mediante una palidez, taquicardia o taquipnea. Las neutropenias obviamente son propensos a infecciones, los puedo encontrar con fiebre. Las trombocitopenias me producen hemorragias que voy a visualizar en la piel, petequias, equimosis. La producción de proteína monoclonal anormal que me produce hiperviscosidad. ¿Y esto cómo lo encuentro en el paciente? Con cefalea, confusión, convulsiones, me puede llevar a coma. Dentro de la eliminación en orinas de cadenas ligeras, la consecuencia más importante es la insuficiencia renal y luego la proteinuria de Benson-Jones. El paciente va a presentar oliguria, nicturia, factor urémico y lo vamos a encontrar con edemas y así. Finalmente, la infiltración por mieloma nos lleva a la comprensión radicular, me produce parestesias, debilidad, encuentro al paciente con rigidez o paraplegia. Entonces, es un conjunto de manifestaciones clínicas que va a depender en qué estadio llega el paciente. Obviamente el tercero es el peor. Y conociendo a nuestra población, que no son nada preventivos, lamentablemente llegan cuando su situación o su cuadro clínico es devastador, es grave, entonces normalmente nos encontramos en las fases complicadas, ¿no? Por ende, sabemos que el calcio en la sangre va de 8.5 a 9.5 y en estos pacientes los vamos a encontrar por encima de 10.5 miligramos decilitros. Por ende, eso es hipercalcemia. Insuficiencia renal, sabemos que la creatinina, su valor no excede de 1.1. A estos pacientes los vamos a encontrar por encima de 2 miligramos decilitros. Los cuadros de anemias van a estar ligados en qué estadio, ¿no? Van llegando, pero van a estar por debajo de 10 gramos decilitros. Van a tener anemias leves, moderados, severos, dependiendo en el estadio que nos llegue. La enfermedad ósea obviamente tiene que ver con las lesiones líticas, osteopenas severas, muchas veces fracturas patológicas espontáneas. Otras mencionamos la viscosidad sintomática, la amiloidosis, infecciones bacterianas recurrentes, como consecuencia de todo, ¿no? Hay criterios mayores y criterios menores. Dentro de los mayores, obviamente, tenemos que ver plasmocitomas en biopsia tisular, una celularidad plasmática en la médula superior a 30, picos monoclonales séricos a 3.5 gramos decilitros si es la inmunoglobulina G, 2 si es la inmunoglobulina A o una proteinuria de cadena ligera superior a 1 gramo al día. Los menores, obviamente, van a ir con esta misma celularidad plasmática en médula ósea entre 10 y 30%, pico monoclonal inferior a lo considerado en el mayor, lesiones osteolíticas radiológicas y la disminución de las inmunoglobulinas normales. Para yo catalogar de acuerdo a estos criterios, ¿qué requiero, no? Requiero por lo menos un criterio mayor más un criterio menor, o los tres criterios menores que incluyan el 1 y el 2. Diagnóstico. ¿Cómo voy a establecer el diagnóstico? Dice, ¿no? El diagnóstico debe realizarse mediante análisis general de sangre y orina. Y definitivamente el gol estándar para determinar la punción o biopsia de la médula ósea. En la actualidad son imprescindibles los análisis de citometría de flujo, citogenética, biología molecular para el diagnóstico y determinar correctamente los factores pronósticos individuales de cada paciente con mieloma múltiple.
Claro, uno dirá, ¿no? Pero no en todas partes hay citometría de flujo, no en todas partes hay citogenética, biología molecular. Tenemos al Instituto Nacional de Neoplásicas, donde cuentan con todo ello y son derivados los pacientes, obviamente, a esa entidad. Lo que sí contamos en todos los hospitales es toda la evaluación a nivel de la sangre, ya habíamos dicho, ¿no? Un hemograma, hipercalcemia, em, mencionamos también la creatinina para ver la función renal. A nivel de la orina, habíamos dicho las proteinurias de Benson-Young, las inmunoglobulinas. Tenemos la capacidad de hacer el aspirado de médula ósea, determinar esa proliferación masiva de plasmocitomas. Lo otro ya es un nivel obviamente más especializado que sí es necesario. Si tenemos la radiografía de cráneo, definitivamente, que me va a permitir ver las lesiones osteolíticas, esos famosos acabocados que son patognomónicos para este tipo de pacientes. ¿Podemos acudir a la resonancia magnética? Claro, por supuesto, para ver que la comprensión radicular y plasmocitomas solitarios óseos. También se pueden detectar las lesiones líticas pequeñas por estas metodologías de protones. Bien, entonces ya tenemos establecido de manera sencilla en la primera línea, con la segunda, con lo que es la radiografía. Eso está en cualquier hospital, ya sea de primer, segundo, tercer nivel, sin ningún problema. Muy bien, les presento una radiografía de cráneo. Estas lesiones redondas que estoy marcando con el cursor, estas son las lesiones osteolíticas y tiene múltiples lesiones osteolíticas por doquier, por doquier. Esos que parecen huecos, ¿no? Redondos, como si estuviera vacío el cráneo. A ese extremo nos conlleva estas lesiones osteolíticas o saca bocado, ¿no? Entonces el calcio, en vez de adherirse al hueso, se va a la sangre, se descalcifica, hay una osteoporosis generalizada, solo que aquí vemos estas lesiones redondas, ¿no? Lesiones osteolíticas, saca bocados. En la lámina periférica, lo particular que encontramos es la formación del famoso término Roulos. ¿Y qué es eso, no? Es el apilamiento de hematíes, una tras otra. Forman una pila en monedas. ¿Y por qué se da eso? Justamente por la presencia de los osteoclastos. ¿Qué hace esa sustancia en la sangre? Sabemos que los hematíes tienen carga negativa y carga positiva. Por eso se repelan y podemos verlo de manera individualizada en un frotis. Pero cuando hay esas cargas se anulan. Por ende, ya no se repelan, sino se atraen y forman estas pilas en moneda que se traduce a altas concentraciones de las proteínas hemiséricas. Sabemos que en la lámina periférica vamos a encontrar leucopenia, vamos a encontrar trombocitopenia, que son características de una enfermedad avanzada. El fenómeno de Roulos o la formación de Roulos es con los hematíes, donde también vamos a encontrar anemia, la caída de las 3 series. Ya en el aspirado de médula ósea, las células plasmáticas se encuentran de manera normal por debajo del 4% de las células nucleadas, pero cuando hablamos de plasmocitosis reactiva, estas obviamente pues van a ascender de 30 a 40% de células plasmáticas dependiendo en qué estadio esté. Por ende, se van a activar todas las enfermedades autoinmunes, infecciones virales, los carcinomas metastásicos. Entonces, esto es lo que encontramos a nivel de la lámina periférica y a nivel del aspirado de la médula ósea. Aquí les muestro cómo es la alteración de la distribución de Roulos. Entonces vemos cómo los hematíes forman filas, 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 filas. Ahora, no es patognomónico para ¿Por qué? Porque también las puedo encontrar y en otras patologías. Entonces, hablamos que este fenómeno de Roulos es pilas largas o cortas, 3 o 4 a más, semejantes a monedas, ¿no? Condiciones clínicas en que puede encontrar Roulos.
hiperproteinemia, mieloma múltiple, el tema que estamos tocando, macroglobulinemia, incremento del fibrinógeno en infección y embarazada. Pero suma, ¿no? Si tengo un paciente mayor de edad, masculino, con dolor óseo, anemia, leucopenia, plaquetopenia, encima, fenómeno de Rowlos, suma. Mi balanza va inclinándose para MM. Ya en el mielograma, y esto es una belleza, ¿no? Lamentablemente para el paciente no, pero para nosotros visualizar y encontrarnos con estas células muy características para MM, vemos aquí, nos enfocamos en esta lámina, habíamos dicho que son gigantes, lo que va a prevalecer es que el núcleo va a estar excéntrico, 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 ¿no? Entonces es un plasmocitoma gigante donde el núcleo sigue excéntrico, plasmocitoma, aquí tenemos otro. Esto de aquí es un plasmocitoma bilobulado de mal pronóstico. No deberíamos tener estas células. ¿Por qué? Porque son de mal pronóstico. No le damos muchas expectativas a estos pacientes. Bien, aquí hay otro, bilobulado, bilobulado. A su alrededor algunos plasmocitos normales. Aquí hay un plasmocitoma y este es un bilobulado, mal pronóstico. ¿Qué nos dice el mielograma? ¿No? Los tres patrones de infiltración. El intersticial es el plasmocito, no desplazan los adipocitos. El nodular, que son los plasmocitos que forman agregados, y el difuso, plasmocitos que desplazan los adipocitos y las células hematopoyéticas. La indicación más característica es cuando fracasa la punción aspirativa medular por la mielofibrosis. Tenemos el aumento de estas células plasmáticas superior a 20, ya es sugestiva a MM, porque habíamos dicho que para diagnóstico tendría que estar por encima de 30. Y tenemos contextos secundarios como hepatopatías, colagenosis, aplasias medular. Entonces, si en el mielograma me encuentro solamente en un campo con más de 3, 4, 5, como es aquí, entonces estamos hablando de MM, ¿no? Porque se van a ver de 50 a 100 campos para contabilizar la proporción. Muy bien. Aquí tenemos anomalías morfológicas. Hay un asincronismo núcleo-citoplasma, definitivamente. Si vemos el núcleo y el citoplasma, hay una desigualdad de tamaño. Tenemos multinuclearidad, que es formas reactivas, núcleos gigantes, que son los plasmoblásticas, inclusiones intranucleares, inmunoglobulínico, como son los cuerpos de Dutcher. Tenemos los depósitos proteicos intracitoplasmáticos, que es los cuerpos de Russell y las células MOT. Aquí tenemos a cuatro pacientes diferentes. Vamos a enfocarnos en esta de aquí. Vemos la célula plasmática, excéntrica, amplio citoplasma. Vemos aquí otro donde hay binucleados. Vemos aquí otro, también excéntrico el núcleo. Aquí tienen el centro un nucleolo. Aquí hay otro con un nucleolo. Si nos enfocamos en esta, vemos aquí la bilobulación, mal pronóstico, en este caso este paciente en un solo campo. Este es un campo de microscopio, hay dos con bilobulación. Si nos enfocamos en este otro paciente, vemos aquí la bilobulación, vemos aquí el plasmocitoma, núcleo excéntrico, plasmocitoma, núcleo excéntrico, plasmocitoma, núcleo excéntrico. Si nos enfocamos en esta que está un poquito más borrosa, a ver, no se puede distinguir mucho, no la vamos a tocar, ¿ya? Pero en estas tres están bien delimitadas las células excéntricas y en varios de los casos con las bilobulaciones, que lamentablemente es de mal pronóstico para nuestros pacientes con MM. Bueno, aquí sí está clarísimo.
vamos a enfocarnos en este paciente primero, ¿no? Esta es una bilobulación, vemos la monstruosidad de este mieloblasto. Aquí tenemos otro plasmocitoma, tenemos el núcleo excéntrico, plasmocitoma, núcleo excéntrico. Vamos en este otro paciente donde todos estos son plasmocitomas, plasmocitomas, plasmocitomas. Aquí, por ejemplo, vemos 3 núcleos en un solo plasmocitoma. En este caso, si me centro, a ver, por ejemplo, en este, donde estoy marcando con el cursor, eso es un nucleolo. Aquí donde están los 3 núcleos, en el centro de cada una de estas dos son nucleolos. Y muchas veces podemos también visualizar vacuolas. Aquí, por ejemplo, estos son nucleolos dentro del núcleo. Célula gigante, excéntrico. Eso es lo que vemos en el mielograma de un paciente MM, ¿no? Nosotros para ver solo un plasmocito normal tendríamos que pasar 50 campos o hasta 100 para encontrar un solo plasmocito, pero cuando enfocamos un solo campo y nos encontramos con esto, definitivamente estamos por encima del 30% de la proliferación de estos plasmocitomas. Bien, aquí hay más casos. Vemos lo excéntrico, lo gigante que son. Aquí están las células plasmáticas, ¿no? Lo excéntrico que son, semejante células. Y aquí lo que han tratado de enfocar son los cuerpos de Ducha. Y aquí están los cuerpos de Russell. Bien. ¿Cómo se solicita la electroforesis de proteína? De ya no hablamos, ¿no? De que hay una distorsión a nivel de las proteínas. Para determinar estas proteínas M, tanto en suero como en orina, vamos a acudir a la electroforesis de proteína. La búsqueda, obviamente, es encontrar estas gamapatías monoclonales. Sabemos que en los de tipo, ¿no? De proteína M, como es el de Waldenstrom. Aquí, por ejemplo, hay un error de tipeo, chicos, lo siento, vamos a hacer una corrección. Aquí es IgG, que es la más común y veníamos hablando a lo largo de la presentación, las disculpas del caso. Aquí es IgG, que es la más común con un 55%, ¿no? Y todas las demás en menos proporción. Así se ve una electroforesis de proteínas normal. Pico máximo, que es la albúmina, y luego viene todas las otras proteínas, ¿no? Gamma, beta. ¿Y qué pasa aquí? Vemos un pico monoclonal IgG de tipo gammapatía. Es como se ve en una electroforesis de proteína. Para nosotros es fundamental evaluarlo, sí. Y en estas bandas, lo que prevalece aquí es la albúmina y todos los demás están en pequeñas coloraciones de bandas. Pero ¿qué pasa aquí? Me está enfocando justo esta última banda, un poco más colorido, y me está indicando la presencia de la inmunoglobulina G, en este caso de la gammapatía, ¿no? Es la interpretación de una electroforesis de proteína. También puedo determinar beta 2 microglobulina, que refleja el intercambio tumoral y la función renal. El sistema de estadificación internacional. Tenemos el estadio 1, el estadio 2 y el estadio 3. ¿Cómo se va interpretando esta beta 2 microglobulina? Obviamente el estadio 3 es el más crítico. Vamos a encontrarlo por encima de 5.5 miligramos litros. También nos han pedido la tarea de hablar en este caso particular sobre la macroglobulinemia de Waldenstrom. O sea, ¿cuál es la diferencia para yo decir, estoy frente a un MM o estoy frente a un Waldenstrom, ¿no? O macroglobulinemia. La principal diferencia, chicos, la principal es que para MM, ¿qué vamos a encontrar de las inmunoglobulinas más frecuentes? IgG. Para esta macroglobulinemia de Waldenstrom es IgM, ¿de acuerdo?
Y ahí están las imágenes, ¿no? Tiene sus diferencias morfológicas. ¿Qué me dice? La macroglobulinemia de Wallenstrom puede considerarse de manera más precisa como un linfoma, porque ese es su punto de partida. Se produce, o en este caso, sobre su producción de inmunoglobulinas, es la única característica que comparte con la enfermedad de las células plasmáticas. Es decir, una tiene IgG y esta tiene IgM. A diferencia del mieloma, este trastorno es casi siempre de clase IgM. Entonces, eso es fundamental. Cuando yo voy a dosar inmunoglobulinas y si quiero hacer un diagnóstico diferencial, mieloma múltiple es IgG, también puede tener las otras IgD, IgE, pero son absolutamente mínimas. En este caso, para Waldenström, solamente IgM. Es por ello que la macroglobulinemia de Waldenström clásicamente se cataloga como una gamapatía monoclonal, pero desde el punto de vista clínico es más parecida a un linfoma no Hodgkin de células B de tipo indolente, es decir, el punto de partida va a ser un linfoma linfoplasmático. Recuerden, las, eh, las células plasmáticas son precursores de los linfocitos B y estas también, pero de la línea de los linfoma no Hodgkin. Su epidemiología es un tipo de neoplasia muy común, suele afectar predominantemente a varones, el 70% de los pacientes de edad avanzada, siendo la mediana de edad de 71 años. Por eso que los comparan, ¿no? Porque me va a afectar a la misma población masculina, tercera edad. Su fisiopatología, la principal afectación orgánica ocurre en la médula ósea y obviamente en el tejido linfoide, que es su punto de partida. Entonces, si bien es cierto, son células precursoras de los linfocitos B, sí son, pero tienen un punto de partida a nivel de los tejidos linfoides, mientras que las células plasmáticas de los plasmocitos son estrictamente a nivel de la médula de los precursores de los linfocitos B. Aquí también viene la característica diferencial de la clínica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Síntomas derivados de la invasión medular y proliferación tumoral. Tenemos anemia, anorexia, astenia, pérdida de peso, hepatomegalia y esplenomegalia que normalmente no lo vemos en MM. Gingivorragia, epístasis, síndrome purpúrico. Síntomas derivados de la hipercoagulabilidad. Vamos a tener la ambliopía y cambios retinianos, mareos, parestesias en las extremidades y la cara, insuficiencia cardíaca, la diatesis hemorrágica. Y los síntomas derivados de la crioglobulinemia. Vamos a tener púrpuras vasculares y necrosis acra. Una cosa es petequias y otra cosa es estas púrpuras vasculares, ¿ya? Vamos a tener no solamente estas lesiones, que eh, son lesiones amplias, ¿no? No son puntitos como se vería en los pacientes con MM. Se sospecha la hiperviscosidad cuando el clínico observa cúmulos de eritrocitos en las venas retinianas, la llamada segmentación de salchicha o hemorragias. El componente IgM puede suscitar síndromes vinculados con anemia hemolítica por aglutininas frías y crioglobulinemias, por ejemplo, ¿no? La urticaria, el síndrome de Raynaud y las isquemias. Aquí tenemos un clásico paciente cuando viene con la enfermedad de macroglobulinemia o de Waldenström, que
a estos componentes hemorrágicos podemos tener, ¿no? Obviamente, estas epístasis. ¿Cómo determinamos el diagnóstico? Se requiere 3 datos fundamentales. Uno es la infiltración de la médula ósea por linfoma plasmocítico. Tenemos aquí estas células características. Si vemos el tema diferencial, habíamos dicho que para el citoplasma como era absolutamente amplio. Había una proporción de 3:1. Aquí vemos que todo lo contrario, ¿no? Lo que va a prevalecer es el núcleo versus el citoplasma. ¿Vemos citoplasma? Sí, pero vemos muy escaso. Sigue de que el núcleo es excéntrico, el núcleo sigue excéntrico. El citoplasma es escaso. Estas son las venas retinianas, ¿no? Que se ven obviamente cuando se hace el fondo ocular. La presencia de un componente monoclonal M en la sangre. Habíamos dicho que IgM es para la enfermedad de Waldenström. La presencia de síntomas o signos derivados de los dos criterios anteriores. Entonces, no solamente vamos a tener este pico IgM, no solamente estos linfoplasmocíticos, porque derivan de su estructura, sino también eh, vamos a tener esta predisposición exclusiva para Waldenström de IgM. ¿Ok? Básicamente era lo que les tenía que traer el día de hoy en relación a y la gamapatía de Waldenström, ¿no? La macroglobulinemia.